Cuando pensamos en Fórmula 1, a muchos les viene a la mente equipos como Ferrari o Mercedes, pero hubo un equipo que cambió las reglas con una mezcla de juventud, osadía y visión comercial: Red Bull Racing. La historia de este equipo no empieza en una pista ni en un garaje polvoriento lleno de herramientas. Empieza en Salzburg, Austria, con un hombre llamado Dietrich Mateschitz. Él no era un ingeniero, no había construido motores ni había pasado noches enteras en un túnel de viento. Él era un empresario, un hombre que construyó un imperio multimillonario de bebidas energéticas llamado Red Bull. La marca se asoció desde el principio con deportes extremos, adrenalina, con velocidad y con riesgo. Pero la Fórmula 1 era otro nivel. En 2004, después de varios años como patrocinador, Red Bull compró el equipo Jaguar Racing por una suma sorprendentemente baja para la Fórmula 1. Y con eso nació oficialmente Red Bull Racing. Algunos pensaron que sería un proyecto publicitario más. Otros creyeron que duraría poco, pero Dietrich tenía una visión diferente. Quería ganar en la máxima categoría del automovilismo mundial. Y no solo aparecer con su logo. Y para eso, necesitaba personas que entendieran el deporte desde dentro. Los primeros años de Red Bull no fueron fáciles. No llegaron con victorias instantáneas ni campeonatos desde el arranque. Al contrario, como todo equipo nuevo, tuvieron que aprender. Sí, Red Bull tenía dinero, pero tener dinero no equivale a saber cómo ganar una carrera de Fórmula 1. Eso se aprende en la pista, en los talleres, en las largas noches de ingeniería y en los errores. Durante esos primeros años, Red Bull contrató a ingenieros y técnicos con experiencia, gente que había pasado décadas en el deporte y que pudo traducir la filosofía energética de la marca a una filosofía de equipo de carreras. Fue también en esta época donde nombres como Christian Horner empezaron a tomar relevancia. Horner, un expiloto y joven director de equipo, irrumpió con energía, convicción y ambición. Los resultados no llegaron al principio, pero se sentaron las bases. Se entendió cómo competir, cómo desarrollar un auto y cómo sobrevivir en el mundo más exigente del automovilismo. Todo cambio se nota cuando el equipo finalmente empieza a ganar, y Red Bull lo logró. La primera victoria llegaría con el piloto David Coulthard, allá por 2009. No fue solo una victoria, fue la confirmación de que Red Bull había aprendido las reglas del juego más rápido de lo que muchos esperaban. Pero si hablamos de éxito, no podemos ignorar a Sebastian Vettel. Este joven alemán se convirtió en la figura que, más que nadie, llevó a Red Bull a la cima de la Fórmula 1. Vettel logró su primera victoria con Red Bull en 2009 y pocos años después comenzó una racha histórica. Desde 2010 hasta 2013, Vettel y Red Bull ganaron 4 campeonatos consecutivos de pilotos y otros tantos de constructores. Fue una época donde todos hablaban de la mentalidad Red Bull, agresiva, creativa, sin miedo. Pero entre 2010 y 2013, Red Bull no solo ganó una carrera ocasional, dominó todos los circuitos. La combinación de Adrian Newey, uno de los diseñadores más brillantes de la historia de la F1, con la audacia de la marca, fue explosiva. Newey no solo diseñaba autos rápidos, diseñaba autos que parecían poder sentir la pista, autos que parecían saber cuándo explotar. Y Sebastian Vettel era el piloto perfecto para ese auto, con una convicción inquebrantable, una disciplina feroz y un talento natural para exprimir cada rincón de la pista. Red Bull ganó 4 campeonatos de pilotos consecutivos y otros tantos de constructores. Es una época que ha quedado grabada en la memoria de todos los aficionados. Fue una época donde se rompieron récords, donde se redefinieron estrategias, donde Red Bull pasó de aspirante a potencia dominante.
La Fórmula 1 es un deporte de ciclos y ningún ciclo dura para siempre. Después de 2013, llegaron los cambios, nuevas reglas, nuevos desafíos. Los motores V6 turbo híbridos cambiaron la forma de competir. Red Bull, acostumbrado a dominar con sus autos aerodinámicamente perfectos, tuvo que replantear su estrategia. Y cuando Mercedes y Lewis Hamilton comenzaron su propio reinado, Red Bull se encontró en una encrucijada. Los resultados empeoraron durante varias temporadas. Los podios eran menos frecuentes. Las victorias se convirtieron en momentos aislados y la dominación que habían conocido en la década anterior parecía lejana. Fue un recordatorio brutal. En la Fórmula 1 moderna, dominar requiere adaptarse constantemente. No solo recordar cómo se dominó antes. Pero la historia de Red Bull no se detuvo ahí. Frente a la adversidad, la organización decidió volver a apostar por la innovación. No solo en diseño de auto, sino en filosofía de equipo. Se consolidó la figura de Christian Horner como líder incansable. Se reforzó el papel de ingenieros, estrategas y analistas. Pero sobre todo, se apostó por una nueva generación de pilotos. En 2016 llegó Max Verstappen. Con 18 años, se convirtió en el piloto más joven en debutar en la F1. Pero lo que nadie dudaba era su talento. Verstappen no era solo rápido, era agresivo, era inconformista, era audaz. Ese estilo calzaba perfecto con la filosofía de Red Bull. Poco a poco, Verstappen empezó a demostrar que no era solo el futuro. Y con cada adelantamiento, con cada victoria, con cada récord, Red Bull volvió a estar en la conversación. No como un recuerdo del pasado, sino como un protagonista del presente. Cuando Max Verstappen llegó a Red Bull, muchos lo vieron como un talento indiscutible, pero también como un riesgo. Max no había crecido con la mentalidad clásica de la Fórmula 1. No respetaba jerarquías por nombre ni por historia. Respetaba una sola cosa: a la velocidad. Y Red Bull entendió algo clave antes que nadie. Si intentaban domesticarlo, lo perderían. Así que hicieron lo contrario. Le dieron espacio. Durante años, Verstappen fue creciendo carrera a carrera, no solo como piloto, sino como líder. Aprendió cuándo atacar y, más importante aún, cuándo esperar. Mientras Mercedes dominaba la era híbrida, Red Bull fue construyendo algo en silencio. Un equipo alrededor de Max, un auto pensado para su estilo, una estructura que confiaba plenamente en él. Y entonces llegó la temporada que lo cambió todo. Una lucha directa, brutal, sin concesiones, carrera tras carrera, presión mediática, decisiones polémicas, errores humanos. El campeonato no se ganó solo con talento, se ganó con resistencia mental. Verstappen no se quebró. Red Bull no dudó. Cuando finalmente llegó el título, no fue solo una victoria deportiva, fue una declaración. Red Bull había vuelto a la cima, no copiando a nadie, sino siendo fiel a su identidad. Llegar a la cima es difícil, pero quedarse ahí es infinitamente más duro. Después del campeonato, Red Bull dejó de ser el perseguidor. Ahora era el objetivo. Cada decisión fue analizada, cada victoria cuestionada, cada error amplificado. Los rivales ya no miraban hacia adelante, miraban directamente a Red Bull. Las nuevas regulaciones técnicas trajeron incertidumbre, controles más estrictos. Y aún así, Red Bull encontró la forma de adaptarse, pero el desgaste era real. La presión sobre Verstappen aumentó, la exigencia sobre el equipo fue constante, y cualquier señal de debilidad se convertía en noticia. Hubo temporadas donde dominaron y otras donde tuvieron que luchar más de lo esperado. Aquí es donde se entiende algo fundamental sobre Red Bull. No es un equipo que se conforme con ganar una vez. Cada año se exige más, a veces demasiado. El desapogeo no llegó como una caída repentina,
Llegó como una tensión constante, como un recordatorio de que el equilibrio es frágil. Y aún así, Red Bull seguía ahí, no perfecto, no invencible, pero competitivo. Cuando pasen los años, cuando los números se enfríen y los récords sean superados, ¿qué quedará de Red Bull? ¿Quedará algo más grande que campeonatos? Red Bull cambió la narrativa de la Fórmula 1. Demostró que no era necesario tener 100 años de historia para competir al máximo nivel. Demostró que una marca joven podía vencer a gigantes, que la innovación podía pesar más que la tradición, que la cultura del riesgo también tiene lugar en un deporte tan técnico. Red Bull apostó por jóvenes cuando otros dudaban, confió en talentos cuando parecían demasiado crudos y defendió ideas que muchos consideraron irreverentes. Desde Vettel hasta Verstappen, el equipo construyó una identidad clara, una identidad incómoda para algunos, pero imposible de ignorar. Red Bull no pidió permiso para entrar a la Fórmula 1, tampoco lo pidió para ganar. Eso es legado. Si este viaje por la historia de Red Bull te gustó, te invito a quedarte por aquí, a suscribirte al canal y a dejar tu like, porque eso ayuda más de lo que imaginas. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue tu era favorita de Red Bull? ¿Vettel, Verstappen o lo que viene después? Gracias por acompañarme hasta el final, donde la velocidad no solo se ve, se siente.